Hola, ¿qué tal amigos de Siempre Emprendiendo? Buenas noches o buenas tardes, según sea el caso en el que nos están viendo. Entonces, ya es noche aquí. Cuando estamos realizando esta pequeña entrevista con nuestro gran amigo Sergio Almazán Bueno, él es promotor turístico y nos va a platicar un poco de su trabajo, de su empresa, de su emprendimiento y de cómo él de alguna manera se autoempleó y generó una empresa turística cultural. Sergio, buenas noches o buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, José. Pues ahora muy bien cerrados, aunque no muy quieto que digamos, ¿no? Porque justo yo creo que la posibilidad de hacer proyectos autónomos, proyectos personales, te permiten eso, estar siempre caminando contracorriente a lo que el mundo está llevando a cabo, ¿no? Eh, Antes de entrar al aire, tú me preguntabas sobre cómo surge este proyecto de turismo cultural. En especial en mi caso fue con ya ahora casi lo asumo como mi segundo nombre. Ya habitualmente cuando me presentan, cuando se refieren a mí, que dicen Sergio Almazán, el cocodrilo, pues es porque justo en este mes que está por comenzar, de junio, estamos cumpliendo 7 años con el proyecto radiofónico. Hago mal en decir un proyecto radiofónico porque aunque es cierto que cada semana buscamos eh, hacerlo como la primera vez con la experiencia de este tiempo vivido, eh, lo cierto es que ya no es un proyecto, eh, es un programa de radio que sin darme cuenta, hace 7 años se planteó como eso, como una propuesta de revisar, recorrer, hacer turismo y crónico radiofónico. Este, Dado a que consideramos que no había propuestas en radio sobre la ciudad, siendo la Ciudad de México una de las capitales culturales más importantes de América. Entonces le planteé a la estación de radio hacer este proyecto, dijeron sí, piensa que dé por lo menos un año y como te decía, vamos a cumplir 7. A partir de estar haciendo el programa de radio, que el eje básico del programa son la crónica de la historia de la Ciudad de México, a través de sus calles, la gente llamaba y preguntaba cuándo va a ser el recorrido de lo que están hablando. Entonces yo decía, ¿qué recorrido? Si el recorrido es radiofónico, es que ustedes imaginen el lugar, es que lugares que ustedes han visto todos los días, pues hoy sepan de qué va su historia, ¿no? Entonces fue como surgió a partir de esta petición del público redescucha hacer una propuesta muy improvisada al inicio, casi ya 4 años de este proyecto de recorridos culturales, arquitectónicos y urbanos por la Ciudad de México y otras ciudades, porque en el último año y medio nos hemos atrevido ahora a recorrer otros espacios, no solo la Ciudad de México, ¿no? Entonces, iniciamos así con público radioescucha a salir a recorrer las calles. El primer recorrido, que eran las calzadas prehispánicas en el centro de la Ciudad de México, fue caótico. Este, Seguramente alguien que fue en aquella ocasión, que hoy nos esté siguiendo, aprovecho para pedirles una disculpa, ofrecerles una disculpa porque aquella vez fue caótico. No me imaginé qué significaba salir con gente, caminar las calles en el centro en un sábado al mediodía con un caos de ruido, ¿no? Eso me implicó que si me lo iba a tomar en serio, Y lo perdón que te interrumpa, yo formalizara. creo que tampoco te imaginaste el poder de convocatoria que tenías, porque a lo mejor tú decías van a llegar 3, 4 personas y llegaron 25, 30. No, llegaron como 70. ¿Ya ves? Entonces, imagínate a grito pelón, ¿no? O sea, no llevaba ni un altavoz, no, fue caótico. Y efectivamente, como dices, uno siempre es muy poco proyectivo con uno mismo, ¿no? Uno no se imagina lo que puede ocurrir. Después de eso fue cuando, junto con el equipo de producción que hacíamos el programa de radio, nos sentamos y dijimos,
si esto me lo tomo en serio, entonces hay que formalizarlo. Hay que hacerlo en una microempresa muy personal, ¿eh? En realidad. Es que, o sea, el día de hoy no es que tenga yo 25 personas, no, prácticamente lo sigo organizando yo porque mi principal función es que eh, sea yo el que siga prestando el servicio. Ha habido ocasiones en que subcontrato a alguien de algún tema que yo no domine o que conozca al encargado del lugar y le digo, oye, me gustaría que tú nos lo expliques, pero es una parte del recorrido. Regularmente, o más bien siempre, soy yo el que organizo el tema, convoco, administro la gente que va a ir, yo doy el recorrido personalmente, ¿no? Y tengo equipo que me apoya, ¿no? En la logística, entrega y recepción del equipo de audioguía que prestamos, auxilio durante el recorrido, que si alguien se detuvo para comprar algo, etcétera. Pero eso que implicó entonces empezar a crear las condiciones para que en el momento de hacer este trabajo de turismo cultural, que básicamente es el que hago, no bastaba con que yo me sentara a leer y preparar el tema. Había que crear toda la infraestructura. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba desde crear un programa temático, empezar yo a hacer una investigación documental, porque cada uno de mis recorridos siempre va acompañado con un material informativo que no es un folleto no es un tríptico, es un documento que podrían ser, porque por allí va ahora mi segunda fase de esta propuesta, son cuadernillos de 100 páginas. Que tiene material de infografía histórica, documental de los archivos de la Ciudad de México, fotografías que yo mismo tomo, investigación documental redactada y traducida para que sea una guía turística. Y ese material se les entrega a todos los participantes de forma digital. Con lo que te quiero decir que a lo largo de casi 4 años tenemos 78, casi 80 recorridos planeados, muchos ya los he repetido, ¿no? Un material o un equipo de audioguía personal, es decir, tú llegas, te inscribes al recorrido, recibes este equipo, yo hablo por un transmisor y lo escuchas, ya no tengo que gritar a grito pelado como aquella primera ocasión. Se registran un previo pago que hacen, nos reunimos en un punto determinado, hacemos en un espacio de 3 horas por medio un recorrido por calles de la ciudad. Ahora, desde hace año y medio que salimos, Querétaro, Puebla, Cholula, que hemos hecho estos recorridos, se hace igual un previo convocatoria que aquí sí debo decirte que me ha ayudado mucho el espacio radiofónico para promover estos recorridos, para esto que tú mencionas de la convocatoria, pero también en espacios como donde nos conocimos, en la Casa Rivas Mercado, que concluyo yo estos recorridos haciendo una invitación, ¿no? Y la gente se va sumando y la verdad es que puedo presumir ya tener un público cautivo, constante, frecuente, que a veces yo digo, híjoles, tengo mucho trabajo, estoy muy cansado, a lo mejor dentro de 15 días no hago el recorrido y la gente ya te lo pide. Entonces, porque cada uno de los recorridos me lleva en promedio un mes, mes y medio en prepararlo, en preparar el material escrito, en yo volver a trazar la ruta, en saber en qué momentos me voy a detener, en cuáles voy a explicar cierta cosa de arquitectura, alguna anécdota histórica, algún dato de un personaje del lugar del que vamos a hablar, etc. Esto, para no extenderme tanto, ha sido en el espacio de casi 4 años un proyecto como un modo de vida de algo que a mí me interesa mucho, no solamente como un proyecto profesional, laboral, empresarial, sino que también paralelo a ello, con la misma importancia de generar recursos personales, me interesa difundir el
valor histórico que tiene nuestra ciudad, en especial nuestra ciudad, que de eso sí puedo presumir conocerla, haberla estudiado y promoverla. Me interesa mucho eso porque en esa medida somos capaces de ser de manera individual y colectiva desde nuestra familia, nuestro barrio, nuestra zona de trabajo, convertirnos en cuidadores del patrimonio de una ciudad que constantemente está en transformación y que no estoy en contra de la transformación, de lo que estoy en contra es que la transformación vaya acompañada de la pérdida de patrimonio cultural, arquitectónico, histórico de nuestra ciudad. Creo que las dos cosas pueden convivir y prueba de ello son muchos ejemplos en esta ciudad, como en el centro, como en el Paseo de la Reforma, que se puede convivir el pasado, el presente, la modernidad con la memoria. Entonces, eso para mí es fundamental que camine con mi proyecto empresarial. ¿Qué ocurre? Que el último recorrido que hice antes de esto fue el 14 de marzo, fíjate, ya había ahí ciertos brotes sobre el Sí, tema del COVID. del 10 fue ¿Verdad? la... Estábamos apenas en, exacto, Desde el 10 se decretó esta la alerta, alerta ¿no? sanitaria a nivel mundial, pero sí todavía México trató de estirar, incluso hubo cosas que fueron hasta todavía el fin de semana del 20-21 de marzo. Exacto, exacto, aprovechando que era el puente, ¿no? Yo una semana previa me fui con casi 50 personas, 44 aquí en la ciudad, después se sumaron allá, nos fuimos a Cholula. Hice todavía ese recorrido en Cholula y tenía a los 8 días otro recorrido que iba a ser por bibliotecas de la Ciudad de México, la Ciudadela, íbamos a terminar el mercado de San Juan y ya ahí fue cuando decidí que era un riesgo, que, que mi compromiso era no poner a nadie en riesgo y no ponerme en riesgo. Entonces suspendí ese último recorrido y te puedo decir que a partir del día 20 de marzo yo me confiné. Las primeras semanas, pues dije, voy a estar en casa, voy a ponerme a escribir. Me acuerdo que todavía esa semana yo tenía con grupos cerrados, porque ese ha sido parte también del proyecto. Tengo un grupo abierto, que es este que te comento, y varios grupos cerrados que atiendo durante la semana, que son grupos privados de 10, 15 personas. Yo tenía una conferencia sobre los 500 años de la llegada de Cortés para el día 18 de marzo, 19, 17 y 19 tenía 2 recorridos y el 21. Y yo dije, bueno, esos son grupos cerrados, es menos riesgoso. Y solitos se fueron cancelando. Entonces, pues, me aguanté unas semanas y dije, ¿qué voy a hacer? Algo tengo que hacer. Me acuerdo que me puse a escribir un texto sobre el muralismo, que se está cumpliendo 100 años del muralismo en México. Y cuando estaba haciendo el trabajo de escritura, me llamó la chica que me había contratado para la conferencia sobre los 500 años y me dijo, ¿por qué no la hacemos de manera virtual como estamos el día de hoy tú y yo? Y yo dije, es una locura, esto no va a funcionar, ¿no? Y yo le dije, imagínate que una hora, hora y media que dure la conferencia me estén viendo a mí, qué flojera. Le dije, pero pues vamos a hacerlo. Entonces me puse a armar un riel de imágenes, de fotografías y materiales que yo tenía, que ya los estaba yo preparando para esa conferencia, y de eso ha pasado un mes y medio. A partir de esa fecha me di cuenta que se puede seguir haciendo turismo en la comunidad de la casa. Con esto lo que te quiero decir es, este término que de repente me parecía chocante y que no comprendía muy bien, que era el de la experiencia, ¿no? Incluso hay una aplicación que te dice, comparte tu experiencia, vive experiencia. Decía, qué pedantes. Pues hasta Hoy había creo... una, perdón, en nuestro medio hubo una convención de cómics que ese era el eslogan, vive la experiencia, ¿no? Entonces, está interesante porque yo creo que vas a llegar a eso, ya estás llegando a la parte de cómo son ahora los contenidos y cómo van a ser en los próximos, pues algunos son por... Eso. ¿Perdón? No, Sí. no, no, que eso que estás diciendo justo es algo que te lo puedo decir. O sea, si esto me lo hubieras pedido hace 3 semanas, te hubiera dicho, es un caos
y no volveremos a hacer turismo, ¿no? Hoy te lo puedo decir con 4 por 3, 12, con casi una veintena de videoconferencias que he dado en estas 3 semanas. Este, no, a ver, lo que no quiero sonar es presuntuoso, lo que quiero sonar es realista. Después de esa primera ocasión en que di esa conferencia, terminando me dijo la organizadora, ¿cuándo tienes para la otra semana? Dije, no sé, o sea, yo iba a cumplir lo que me pediste. Ya, a partir de ahí empezó un proceso de sentarme y decir, creo que es este el camino, por lo menos en este momento. Y creo que no nos debemos de ahorrar la experiencia y la oportunidad, tanto los promotores turísticos como los públicos participantes, de, aunque estemos en un paréntesis del espacio público, las tecnologías deben de servirnos para acercarnos a la experiencia. Y entonces empecé a trazar lo que llamo ahora un curso de 500 años de historia de la ciudad. Son 3 grupos los que tengo abierto, más semanalmente una conferencia de temas distintos, que son prácticamente biografías. Hoy, poco antes de reunirnos, he terminado la conferencia de esta semana, que fue sobre un personaje del cine mexicano, de Sara García, pero alrededor de ello contamos la vida de la ciudad. Entonces, lo que te quiero decir con eso es esto de lo cual me decías, hablemos un poco de estas nuevas experiencias que vamos a tener que enfrentar, porque el mundo se está organizando. Justo estaba yo revisando el informe, el catálogo que ha publicado que ha emitido la Secretaría de Turismo, Sectur, para esto que han llamado la nueva realidad turística. Si algo no podemos perder de vista es que el mundo entero, no solamente el caso mexicano, el mundo entero determina parte de sus economías, algunos casos como el caso peruano, el caso mexicano, hasta el 30% de su ingreso bruto de economía está relacionado con el turismo, con algún elemento turístico, ya sea conferencia de temas distintos, que son prácticamente biografías. Hoy, poco antes de reunirnos, he terminado la conferencia de esta semana, que fue sobre un personaje del cine mexicano, de Sara García, pero alrededor de ello contamos la vida de la ciudad. Entonces, lo que te quiero decir con eso es esto de lo cual me decías, hablemos un poco de estas nuevas experiencias que vamos a tener que enfrentar, porque el mundo se está organizando. Justo estaba yo revisando el informe, el catálogo que ha publicado que ha emitido la Secretaría de Turismo, Sectur, para esto que han llamado la nueva realidad turística. Si algo no podemos perder de vista es que el mundo entero, no solamente el caso mexicano, el mundo entero determina parte de sus economías, algunos casos como el caso peruano, el caso mexicano, hasta el 30% de su ingreso bruto de economía está relacionado con el turismo, con algún elemento turístico, ya sea ecoturismo. Pues hablábamos de la experiencia, ¿no? En las últimas décadas, 2 décadas sobre todo, se ha hablado de brindarle al cliente una experiencia, que no nada más vayan y conozcan un lugar, pero pareciera ser que este concepto se va a tener que reinventar. Sí, mira, yo lo que creo es que más que reinventarse, tiene que ampliar. De repente, en el uso de las palabras, caemos en el abuso de los conceptos, ¿no? Yo en algún momento pregunté sobre a qué se refiere cuando en las industrias del entretenimiento en general, llámese incluso el de turismo, que siempre tenía como este sesgo de si es turismo cultural, tiene que ser el de la élite y tiene que ser casi como académico o para especializados o eruditos, y no es cierto. Y yo pregunté en un momento, ¿qué quieren decir cuando hablan de experiencias turísticas? ¿No? Y me decían que es el espacio emocional que guarda como recuerdo de su experiencia y de su contacto con el espacio, ¿no? Es decir, yo voy de viaje a algún sitio y esa postal emocional
es, para usar un término más moderno, ese Instagram que yo conservo y que lo llevo después a la narrativa, es decir, tú me preguntas, oye, ¿cómo te fue de viaje? Y yo te reconstruyo el viaje, lo que te estoy reconstruyendo es la relación emocional o el valor simbólico que tuvo el espacio. Y el de al lado te puede decir, ay, no, si estaba fatal, si tenía... Esas son las experiencias. Y eso, independientemente de que el día de hoy nos vamos a enfrentar, uno, a rehabitar desde la distancia o el distanciamiento los espacios físicos, no creo que estén, que por ello se mutile este grado de complicidad con el espacio, lo que se convierte en experiencia. Sí creo que en este primer momento, pues a todos nos tiene sorprendidos porque lo desconocemos. O sea, cosas tan básicas como ¿con cuánta gente puedo salir a recorrer? ¿Qué distancia debe de haber entre una y otra persona? Si vamos a pensar que muchos de los espacios que ya estaba leyendo el informe de Sectur, que decía los guías turísticos deben de, lo cual no hemos hecho, por lo menos yo en mi caso, si tú me preguntas cuántos guías turísticos hay en la Ciudad de México, no lo sé. No tengo los datos más que de 3 cuando mucho, que son mis amigos. Y te digo esto porque marca la ley que en este nuevo modelo de hacer turismo, dice que, por ejemplo, evitar conglomeraciones en espacios cerrados. No te marcan un número de personas, ¿no? Pero eso de forma consciente sabes que, por ejemplo, hay sitios que se vuelven muy taquilleros. El Museo de Bellas Artes, el Museo de Chapultepec, ¿no? El de Frida Kahlo, ¿no? Que siempre hay demasiada gente. Ahí las instituciones te deben de decir, no, pues fíjese que para la fecha que usted está pidiendo no hay cupo. Pero ¿qué pasa con la calle? ¿Qué pasa con ese espacio abierto, público, donde el 7 de marzo yo salí por la noche a recorrer con 60, 70 personas el centro de la ciudad? Fue terrible, porque era previo al 8 de marzo, que había este encuentro de las mujeres, había un concierto en el Zócalo de esta mujer activista también. Sí, de una cantante. Mon Laferte, ¿no? Y bueno, o sea, estaba saturado. Y yo dije, voy a perder a la gente aquí. Entonces, fue una experiencia de la cual no quiero repetir con esa cantidad de gente. A lo que voy es lo siguiente, el espacio público también tenemos que aprender a organizarnos y romper la regla que estableció Monsiváis de la ciudad es la demasiada gente. Hoy tenemos que hacer ciudad con poca gente. Y eso implicará, según este reglamento que está emitiendo Sectur, que tenemos que coordinarnos los guías turísticos, es decir, a ver, José, ¿tú vas a ir el día jueves al centro? ¿A qué hora? Entonces yo no voy, a mí me parece que es un trabajo imposible. Lo que sí podemos hacer es empezar a regular, autorregulación, con la cantidad de gente que voy a salir. Salgo con 10. Y la otra parte es, ¿y va a convenir el negocio? Pues tendremos que buscar maneras de que esto pueda a nivel de empresarial serlo. Y para eso lo que implica que tenemos que sumarle a este ejercicio turístico otros niveles de experiencia, como pueden ser los, en mi caso, lo pienso, no basta solamente con, entonces el día de hoy, no basta solamente con tener un espacio físico que visitar y una historia que contar. Ahora necesitamos materiales visuales previos que cuando tú vayas, o sea, a un recorrido conmigo, tú hayas podido ver desde tu celular, desde tu computadora, desde tu iPad, desde estos dispositivos tecnológicos,
un, un video que te lleve al pasado. Okay. ¿No? Una experiencia. Y es una experiencia previa, histórica, sensitiva, que cuando llegues al espacio físico, tú ya tengas una lectura previa del lugar, porque no vamos a tener mucho tiempo para estar en él. Otro elemento que yo lo viví en Italia fue un recorrido virtual en 3D. Entonces, estaba en el lugar físico como estaba hoy día y te ponían unos lentes donde veías una realidad virtual, donde te hacían un pasado del espacio. Entonces, eso todavía a nivel tecnológico todavía resulta muy caro. Yo cuando regresé después de ese viaje, dije, ay, lo voy a implementar en mis recorridos. Y los videos 3D todavía son muy caros, pero seguramente en la medida en que haya más gente que lo solicite, que haya mayor demanda, esto disminuye y tendremos que empezar a hacerlo como parte adicional de la experiencia, porque no vamos a tener mucha posibilidad de pasar mucho tiempo en un espacio. Y otra de las cosas es esta, los viajes virtuales. El que tú desde la comodidad de tu casa, alguien te guíe por un espacio y que solamente sea una persona la que haga el recorrido y se transmita en tiempo real. Lo cual también implica que hay gente que por una condición de distancias, por una condición física, no se una a los paseos, a hacer turismo presencial, porque no puede. Esta es una manera de hacerlo. Esta será una manera de vivir y no me parece que está alejada a vivir una experiencia con ello. Pero sí implica un mayor trabajo de contenido y de disección de los espacios. O sea, esos programas que vemos por televisión de viaje a través del mundo y que en 5 minutos, en 8, y que uno los ve y se le antoja para irlos a visitar. Sí, porque Hoy esa tendríamos es la que intención de ser esos todavía, programas. Perdón, claro, pero como pero es la que intención, hoy tiene que antojarte para ser que tú vayas. una. Claro, pero ahora a lo mejor, o sea, por ejemplo, ahorita ve Europa las medidas que está viendo. Si tú quieres visitar, primero hay que ver si nos van a recibir, sobre todo en este momento, ¿no? En que México está en esta fase. Pero vamos a pensar que salimos de esa fase, estamos en semáforo verde y queremos viajar hacia Europa. Al llegar, ellos han establecido un sistema de protección donde te dicen que te reciben, pero 14 días debes de estar la cuarentena médica, que le llaman, confinado para ver si no presentas ningún síntoma y después salir, lo cual se vuelve muy caro entonces tu viaje. Claro. Porque si tú pensabas en un viaje de 20 días, no vas a viajar para estar 14 días encerrado en un hotel y solamente 5 de paseo. Sí, o si ¿No? nada más te dan Entonces, en tu trabajo, que es la mayoría, el 75% de la gente funciona así. En su semana de vacaciones que le dan al año, o en la de Navidad, que es la que casi todos consumimos, pues es cuando aprovechas para hacer el viaje, porque la verdad es nuestra realidad. claro. Ahora también, fíjate, Entonces, no vas a viajar. no, pero fíjate que comentabas de esfuerzos, hoy mismo acá, bueno, en estos recientes días también, por ejemplo, el Museo del Prado acaba de lanzar una iniciativa en la que hace que tú puedas visitar todas sus salas a través de un canal de televisión española. Hicieron una alianza muy importante con un canal que se llama 24 horas de televisión española y, como dices, es otra forma de reencontrar o de revisitar estos espacios, ¿no? Hola. Mira, yo sí creo que en el corto plazo va a haber un ajuste del espacio público. Vamos a aprender a salir con algo que no habíamos cuidado, por ejemplo, los primeros auxilios, el que dábamos por hecho que la gente que va está sana y en alguna ocasión a mí me contrataron para un recorrido y vivimos una experiencia singular y te das cuenta que uno trabaja con gente.
y trabajar con gente es un riesgo. Por lo cual, creo que este momento de pandemia que sí ya tiene unos costos terribles a nivel social, a nivel de salud, a nivel económico, a nivel del espacio público, también debe de representarnos una oportunidad para volver a los elementos básicos del servicio. ¿Qué tiene que ver calidad y eficiencia? ¿Y esto qué quiere decir? Que como vamos a tener una reducción de la posibilidad de los espacios, tenemos que ser muy concretos, tenemos que ofrecer un servicio muy especializado y muy específico porque todos queremos seguir trabajando. Y hablo no solamente del guía turista, estoy hablando del promotor turístico, del hotelero, del chofer que tiene una ruta de camiones y de combis para estos recorridos. Hablando de nuestra materia que es el turismo, ¿no? Las líneas aéreas, todo mundo queremos seguir trabajando y lo pienso también como usuario de servicios de turismo. Quiero viajar sintiéndome seguro, sintiendo que la agencia de viaje a la que estoy yendo sabe que ninguno de los que estamos ahí participando o hemos estado en riesgo o tenemos alguna enfermedad o, eh, o no sabemos y somos asintomáticos. ¿Esto qué implica? Que tenemos, como lo indica ahora el reglamento de Sectur, tenemos que apoyarnos de un certificado con cada uno de los participantes de que no ha contraído una enfermedad de este tipo, como el COVID, o derivadas de problemas de salud, de hipertensión y demás, ¿no? Eso va a empezar a reducirnos, pero al mismo tiempo nos va a dar garantías de la calidad con que se ofrece el servicio. El otro elemento es que me parece que el uso de las herramientas tecnológicas tendrán que ser las vías por que tengamos que ofrecer nuestro servicio. Estas que te mencionaba, experiencias virtuales, recorridos a distancia. Y el tercer elemento, que yo, prestador de servicio, garantice a mis usuarios de servicio que el equipo que les presto está desinfectado, que va a haber equipo desechable, como el uso del audífono, que implica una inversión de mi parte, que los elementos mínimos de seguridad, que quiere decir no grupos muy grandes, medirles la temperatura a toda la gente que va conmigo. Tengo que comprar un equipo para medir la temperatura, ¿no? Y eso va a hacernos una red de corresponsabilidad. Yo ya sé que Pepe cuida todo eso, entonces de tonto me arriesgo a ir cuando sé que no me va a recibir. Claro. Y yo como usuario sé que como Pepe cuida eso, tengo la certeza de que al ir a un recorrido con él, a ir a un paseo turístico, estoy siendo bien atendido de calidad, no solamente en el contenido de lo que tú me vas a ofrecer, sino en los cuidados de salud. Pero ¿sabes qué, Pepe? Lo que se nos había olvidado, eso lo teníamos que haber hecho desde hace mucho tiempo. Sí, Eso eran los sistemas básicos y todos nos fuimos relajando, el mundo entero, porque sentíamos que no pasaba nada. Hoy nos vuelve a decir la naturaleza, sí puede pasar. sí, y bueno, para cerrar incluso hasta algo tan sencillo que comentabas tú hace rato, no existe ni siquiera, por ejemplo, un censo, ¿no? En otro contexto, ¿no? Como dices, fuimos relajando varias cosas, no hay un censo, todos tuvimos una experiencia hace 10 años y pues pasó de noche, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo duró lo del gel antibacterial? 6 meses y después otra vez Exacto. todos volvimos al cotorreo. Como salimos bien, a diferencia de esta vez, salimos bien librados, o obvio, también hubo repercusiones económicas, pero no fueron tan graves porque fue solo un mes. La vez pasada fue un mes y te digo, 6 meses medio nos cuidamos y después ya todo volvió a ser Claro. como antes. Sergio Almazán, te agradezco mucho estos minutos que nos brindaste para Siempre Emprendiendo, aprovechando también para saludar a nuestros amigos de Artes 9. Y ha sido muy valioso esto que nos comentas de pues también, primero de cómo empezaste tu microempresa, que sin querer se fue dando así, tú no lo veías así. Y después, pues todo este mundo del turismo cultural,
hacia dónde está migrando y hacia dónde va a ser esta nueva normalidad del turismo cultural como negocio y como empresa. Sergio Almazán, bueno, el cocodrilo, yo sí te había dicho al principio el cocodrilo, tienes razón, pues todos te dicen así. Te agradecemos mucho para siempre emprender. Ya, gracias a ti, al contrario. Gracias.